Cerca de 17.000 cubanos han entrado de manera irregular a Estados Unidos en lo que va del año, 4.600 más que en el 2013, según agencias oficiales norteamericanas. La mayoría de los inmigrantes utilizó la frontera mexicana, aunque la cifra de arribos también se ha disparado en puntos de control al norte de Estados Unidos, como el de las cataratas del Niágara. Los registros indican que los cubanos prefirieron emigrar frustrados ante la falta de resultados económicos en las llamadas reformas de Raúl Castro. Bueno, aquí está el ángulo político y el económico. Vamos a analizarlo. Para eso hemos invitado a Julio Schilling, analista político. Julio, bienvenido aquí al programa. Emilio Morales, como saben, es presidente de la compañía consultora de Havana Consulting Group, y también Luis Zúñiga, analista político, y vamos a conversar un poco sobre esto. Pero antes vamos a hacer referencia, vamos a ponerles a ustedes las imágenes ya de inmediato de un grupo de 9 balseros cubanos que llegaron a las costas de Key Biscayne. Ahí tienen esas imágenes que fueron grabadas por una vecina. Una vecina captó las imágenes, ahí las tienen, se ve cómo llegan en una precaria embarcación de un motor. Esto fue cerca de los condominios Mar Azul, en Key Biscayne, como decía anteriormente, en Grape Tree Drive. Imágenes captadas de nuevo por una vecina del área. Se ve cómo llegan y se bajan esos 9 balseros. Bueno, vamos ahora al tema de las salidas, y comienzo con la parte económica. Analistas consideran que esas salidas se deben el alza al fracaso de las reformas de Raúl Castro. Bueno, no hay otra respuesta. Las reformas han llegado a un punto que muchos analistas pensaron de que iban a tener un efecto positivo, más positivo de lo que han tenido hasta ahora, ¿no? Pero en realidad las reformas se han quedado estancadas. ¿Eso no es como el cuento de la buena pipa? ¿El cubano de a pie en Cuba se sigue creyendo el cuento? En realidad la reforma yo creo que al final es un recurso para mantener el status quo, no para salir del hueco. Y entonces lo han hecho bien, le ha salido bien, y la respuesta ha sido esta, ¿no? Las personas que no se han podido insertar en los pequeños espacios que el gobierno ha abierto para el trabajo privado, se van. Tenemos una gráfica para ilustrarlos con los números específicamente de lo que ha ocurrido si lo comparamos año 2013, 2014, cubanos que llegaron a Estados Unidos de forma irregular. 2013, ahí tienen la cantidad, en 2014 aumentó poco más de 4.000. Y arribo de cubanos al Aeropuerto Internacional de Miami con visa de visita familiar o inmigrante, ahí tienen los números también para que ustedes se puedan hacer una idea. ¿Han cambiado las zonas de llegadas? ¿Alguno de ustedes me puede ilustrar con relación al tema de si están saliendo, dirigiéndose a otras partes? Mira, es evidente y lo sabes por las cifras, pero prácticamente la situación es esta. La ley de pies secos, pies mojados, los para mucho. Acuérdate que el control que hay con el problema del tráfico de drogas en el Caribe, pues los barcos norteamericanos ya no solamente actúan en aguas norteamericanas, van a aguas internacionales. Por lo tanto, la posibilidad de que los intercepten en el mar es muchísimo mayor que en cualquier otro momento anterior. Entonces, por eso es que optan por la vía de Centroamérica a México y después tratar de cruzar la frontera. Lo que sucede es que parece que ha habido algún tipo de conversación con México, y México está implementando medidas mucho más fuertes. Fíjate que es específicamente con los cubanos. Por ahí pasan el tren de la bestia de Centroamérica como nada y no hay ningún problema con eso, que van también a la frontera, pero cuando son de cubanos, ahí sí hay problemas y los arresto y te los devuelvo para Cuba. O sea, sí, la vía ha cambiado hacia Centroamérica y México porque la intersección en el Caribe es mucho más fácil y mucho más activa hoy. Julio, el tema de la ley de ajuste cubano, dice el gobierno cubano y en general mucha gente tiene la opinión de que es un aliciente para esas salidas ilegales. ¿Debe considerarse igual a años atrás? ¿Sigue siendo la salida del cubano la misma de un principio, que eran exiliados, refugiados políticos, hoy son emigrantes económicos? Mira, primero, dictaduras de corte totalitario, como hay en Cuba, tienen el problema que lo político y lo económico llevan una relación simbiótica. En otras palabras, no puedes separar una cosa de la otra. Entonces, cuando hay modificaciones económicas, como la que estamos viendo, donde se establece una codependencia con Cuba fuera de su territorio, en otras palabras, todos los cubanos que viven fuera, esa dependencia facilita la motivación más aún para la salida. El problema de la ley del ajuste cubano es que si queremos que los cubanos sigan teniendo el privilegio en cuanto a tener
inmigración, el estatus inmigratorio en los Estados Unidos, el poder regresar al año y un día realmente va a complicar porque es una inconsistencia moral. En otras palabras, ¿cómo le podemos decir a los peruanos, a los bolivianos, a los argentinos, a los chilenos? Y un punto muy válido, además. Totalmente válido, totalmente válido. Entonces, si nosotros queremos seguir teniendo ese privilegio dentro de las leyes migratorias de los Estados Unidos, es sin lugar a duda un factor que hay que revisitar para precisamente mantener esa alternativa cuando los cubanos que buscan libertad llegan a los Estados Unidos. Luis Emilio, con relación a la ley de ajuste cubano. Mira, en los últimos 10 años se han ido de Cuba un promedio entre 500.000 y 600.000 personas, solo en 10 años. Entonces, en realidad, es un nuevo modo de vida que lo que hace es inflar o darle un poco de aire al gobierno cubano. ¿En qué sentido? En los últimos 10 años yo he hecho un seguimiento de las remesas desde que se penalizó la divisa en Cuba el año 93. Y el crecimiento del 2004 al 2014 es prácticamente el doble de lo que fue los 10 años anteriores. Y solo han pasado 20 años desde la crisis de los balseros. Es decir, que ha habido más emigración después del periodo especial que antes, aún con la reforma. Y entonces es un nuevo modo de vida que se ha insertado en el mecanismo de sobrevivencia del gobierno cubano. Ahí está la clave. Entonces, el soporte de Venezuela está en un pico así de... Esa es la famosa válvula de escape. Entonces, de la que siempre ¿qué le conviene? Que vengan más, que vengan más, que vengan más. Porque al final es el lazo familiar lo que el régimen castrista se ha dado cuenta de que ellos pueden generar su propio turismo. Vamos a entenderlo como que el que se marcha de Cuba, el cubano que se marcha al extranjero y después regresa, es turista. Ellos están generando su propia industria de las remesas y su propia industria del turismo, porque son las dos más productivas. De hecho, las dos más productivas. Estados Unidos se ha convertido en 4 años en el segundo emisor de turistas de Cuba, con el embargo. Julio. No, y hay que recalcar, por ejemplo, que lo que hemos visto en China y en Vietnam se hizo posible gracias a la diáspora china, que fueron los primeros de Macao, de Taiwán y de Hong Kong que invirtieron en China comunista. A eso es lo que está apuntando la dictadura castrocomunista. El problema en Cuba es un problema político y un problema ético. La economía es algo modificable. Lo fundamental es lo político y lo ético. Absolutamente. Emilio. Pero ellos no están haciendo lo mismo que China y Vietnam. Lo están haciendo bien, a un nivel muy bajo, con un nivel de participación de los emigrados cubanos muy bajo también, porque no quieren perder el control. Absolutamente. Tienen miedo a perder el control. Absolutamente. Entonces China se abrió la economía completamente. China es una potencia hoy, después de 30 años de haber hecho. Sí, pero lo de China Vietnam también. Lo de China fue en pasos. No fue una cosa. Pero lo hicieron. Aquí no hay pasos. Pero lograron primero porque Deng Xiaoping precisamente le dio seguridad a los chinos que vivieran fuera que podrían recuperar sus propiedades. En otras palabras, lo que hizo Deng Xiaoping a finales de la década de los 70 es en efecto lo que está haciendo el castrocomunismo ahora. Por eso es que... Todavía no hemos llegado a ese punto. No nos engañemos, el hecho de que haya diferencia sui generis no quita el hecho de que lo que está buscando es precisamente reservar, o sea, mantener el Estado leninista con una economía modificada. E incluso sería bueno en algún momento analizar el tema de China, porque en realidad China no se ha abierto a la inversión totalmente. China lo que tiene son los bolsones económicos, son 5 bolsones económicos, y ahí es donde se puede invertir, no al resto de China. El resto de China sigue siendo un país no del tercero, del cuarto mundo, que eso es horrible, el grado de miseria que tiene China. Parece que China con estos bolsones ha logrado levantar su eso, y para mantener el sistema, porque es lo que más le interesa al Partido Comunista. Fíjate que la mayor parte de los millonarios provienen del propio Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas. Y entonces, el Raúl Castro en Cuba lo que ha tomado partes de ese enfoque, pero muy bajo nivel, porque ellos no quieren perder control, porque ellos saben que en la medida en que se le dé poder económico a estas personas, eventualmente, no ahora, en esta fase que estamos, eventualmente empieza a crecerse Cuba no es China ni geográficamente ni en otros muchos aspectos. Completamente diferentes, con culturas completamente diferentes, con líderes completamente diferentes y con ideologías completamente diferentes, aunque sean comunistas. Es correcto, es verdad. Vamos a hablar de los 3 puntos culminantes donde más cubanos salieron. Ayúdenme, Camarioca,
Mariel y posiblemente la crisis de los balseros, ¿no? Eso han Sí, sido pero, los 3 puntos claves. Pero cuidado porque eso fue en el 94 y del 94 para acá han emigrado de Cuba un promedio, yo calculo... A través de 20 años, en 20 años, pero me refiero a salidas grandes, sí, masivas. No, esos han sido los 3. En un momento determinado, Estados masivos. Unidos le dijo a Cuba que cualquier salida de ese tipo lo iban a ver como una declaración de guerra. Lo han dicho literalmente. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que en estos momentos Cuba se está haciendo de la vista gorda de nuevo? Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos le ha servido la alfombra. Totalmente. A ellos, por toda la cantidad de visas. Vamos a ver esas imágenes, las hemos puesto aquí ya en repetidas ocasiones en el programa, pero quiero saber la opinión de ellos. Se vieron imágenes de cómo autoridades cubanas, ahí está de nuevo la imagen, un grupo de balseros, entra una embarcación con la seguridad cubana fuertemente armada, con una gran violencia detienen a estos balseros. Ahí tienen a ese, por ejemplo, que además fue identificado como un teniente coronel del Minin, que enlaza literalmente a uno de esos balseros y lo lleva después a la otra embarcación. El tema es que esas imágenes son tomadas desde otro guardacostas que estaba del lado de acá. Mi pregunta es, ¿eso fue un fallo de la seguridad cubana o quisieron que esas imágenes eso se es vieran? lo hicieron a propósito, por supuesto. ¿Cuál es el fin? El fin es lo siguiente. En los últimos 8 meses se ha destapado un lobby antiembargo tan grande en este país que ellos ven una posibilidad real de que el embargo en 4 o 5 años se levante. Y no quieren que ni el pétalo de una rosa lastime esa posibilidad. Y eso es un hecho de que pudiera generar una fricción que elimine esa posibilidad. Julio. Esa es la cosa. La idea es la que él menciona, en otras palabras, impactar la opinión pública en los Estados Unidos para establecer las relaciones. Pero también es una forma de, a los cubanos intramuros, dejarles saber que solamente por la puerta que ellos dan la concesión es la que... Pero eso es para el exterior, no para el consumo nacional, esas imágenes. Sí, pero... Eso es un mensaje al exterior. Pero el terror tiene un impacto interno porque todas estas personas tiene una regresan doble a Cuba. lectura. Una doble lectura. Y al final, el castrocomunismo necesita establecer las relaciones con los Estados Unidos para lograr la supervivencia. Eso es lo principal en su política de relaciones exteriores. Al régimen le interesa, por una parte, el control de la migración. Sale quien yo quiero y entra quien yo quiero. Ese control no lo quieren perder. Además me trae dinero. Pero segundo, esto es un mensaje para los que en la isla piensan, yo hago una balsa y me voy cuando me dé la gana. No. Se pueden ir, se me pueden escapar, pero cuidado que esto es un desorden ordenado. No, incluso ellos dicen, nosotros hicimos una reforma migratoria, tú puedes sacar tu pasaporte y te puedes decir. Y es que eso no tienes necesidad de irte a arriesgar más. la vida y poner en peligro, etcétera. Porque eso busca en cierta medida eliminar el problema del pie seco y pie mojado, porque eso es otra, el pie mojado, el pie seco se les escapa a ellos. Y ese pie seco es el que ellos quieren cortar. Que surge con Bill Clinton a raíz del acuerdo migratorio del 95. Es presentar ese rostro civil al mundo libre para que lo acepte como un igual, cuando no lo es. Gracias a los 3 por haber estado aquí en el programa. Muy interesante escucharlos, como siempre. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de Nicolás Maduro. Llegó a la ONU para pedir la eliminación del capitalismo. Mientras empresarios venezolanos anuncian el acoso que son sometidos por parte del gobierno. Volvemos con la información.